Sin más preámbulos, vamos a arrancar con el concepto de riesgo. Y la norma ISO 31000-2009 define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre el logro o no de los objetivos, dados unos factores o situaciones externas e internas a la compañía. Sin embargo, es importante dar una connotación más allá de lo que establece la norma ISO 31000, y desde el punto de vista estratégico entendemos que todo evento o tendencia que impacte directamente los objetivos estratégicos corresponde a un riesgo estratégico. Ahora bien, en la gestión de riesgos estratégicos, el concepto va mucho más allá de solamente involucrar la parte, digamos, la implicación negativa del riesgo. El riesgo, en la gestión moderna de riesgos se considera que hay que aprovechar también las oportunidades. Desde el punto de vista estratégico, entendemos que el riesgo estratégico es una disciplina de negocio que promueve la deliberación y la actuación frente a la incertidumbre respecto a las oportunidades no explotadas que afectan la estrategia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la gestión moderna de riesgos implica no solamente la protección de valor, que es el enfoque tradicional, sino que lo que busca es que mediante una gestión adecuada del riesgo estratégico se llegue a la creación de valor. Disculpen, pero tengo un problema técnico, un segundo. Gracias por su paciencia. Teníamos un problema técnico con el audio en este momento. Bien, entonces estábamos hablando de la gestión del riesgo estratégico, que es una disciplina de negocio en donde se pretende darle un nivel mucho más amplio a la gestión de riesgos, es decir, no solamente a nivel del marco de cumplimiento normativo, en donde simplemente tenemos una lista de chequeo de verificar qué controles estamos y qué controles estamos involucrando dentro de la gestión diaria de la compañía. La gestión de riesgo estratégico va mucho más allá y involucra una discusión de alto nivel, una discusión a nivel de los dueños de la estrategia, las personas encargadas de diseñar la dirección de la compañía. Y esto entiéndase el comité estratégico o el comité de dirección o a nivel de miembros de la alta dirección e incluso de la junta directiva. El rol del administrador de riesgos hoy en día va más allá de simplemente llenar unas matrices o unos mapas de calor, y es el de promover una discusión enriquecida en torno a la situación que puede enfrentar una compañía. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo primero que hay que hacer es partir de cuál es el mapa estratégico. Para ello, un elemento fundamental en la gestión de los riesgos estratégicos es que se cuente con una clara estructura o diseño claro de la estrategia. Realmente poco importa qué tipo de metodología se utiliza, si se utiliza digamos, un análisis DOFA de fortalezas, oportunidades, amenazas, si se utiliza un análisis PEST, si se utiliza un Balance Scorecard. Realmente no es relevante para la gestión de riesgos la metodología que se utilice para la planeación estratégica, pero sí hay un elemento que es importante que tiene que ver con que haya un encadenamiento causa y efecto al realizar nuestro mapa estratégico. Aquí en la diapositiva que estamos viendo, vemos que hay 4 elementos que generalmente están presentes en 4 perspectivas que están presentes en la metodología del Balance Scorecard, y este es solamente un ejemplo. Tenemos la perspectiva de gente, perspectiva de procesos, de clientes y financiero. ¿Por qué es importante el encadenamiento causa-efecto? Porque nos va dando, en primer sentido, nos va ayudando a involucrar las distintas áreas de la organización, y más adelante vamos a verlo en la siguiente filmina por qué razón es importante. Pero si vemos, en el caso de la
perspectiva de gente, hay una iniciativa que está relacionada con aumentar las capacidades en investigación y desarrollo. Si vemos esta iniciativa está encadenada con una iniciativa en procesos que tiene que ver con lanzar al mercado nuevos productos. Esa, a su vez, está enlazada con dos iniciativas que están presentes en la perspectiva de clientes, que es uno, ampliar la base de clientes y otro, incrementar la rentabilidad por cliente. Estas dos, a su vez, tienen también una correlación o una incidencia directamente en el plano financiero en relación con un objetivo de crecimiento en ventas y una rentabilidad esperada, que en últimas está obedeciendo a un gran objetivo de rentabilidad global de la compañía. Por supuesto, cada una de estas iniciativas o cada uno de estos objetivos estratégicos debe ir marcado por unas métricas en donde se constituye en una herramienta importante para poder medir el riesgo. Vamos a verlo por qué. Cuando yo tengo un claro encadenamiento, voy de alguna manera organizando y diseñando cuál es la librería de riesgos que voy organizando y voy organizando mis planes de acción y mis iniciativas. Entonces, el objetivo estratégico, por ejemplo, al encontrar este encadenamiento, me permite identificar las distintas fuentes de riesgo, bien sea que provengan del área financiera, del área de procesos, del área de recursos humanos. ¿Por qué razón? Al ir organizando este encadenamiento causa-efecto en el diseño estratégico, entiendo qué perspectiva, digamos, está interrelacionada con la otra y cada una de esas perspectivas tiene una iniciativa con unas métricas definidas que nos va estableciendo en dónde puede haber una potencial, digamos, fuente de riesgo y entendiéndolo como una incertidumbre que puede ser explotada o que puede ser controlada, dependiendo de la visión que tengamos en el momento. Entonces, partiendo de este alineamiento estratégico, al identificar, vamos a decirlo así, un riesgo específico de carácter financiero, nos haríamos la pregunta, ¿qué tipo de medidas de tratamiento existen? Y si estas medidas de tratamiento son consistentes con el apetito al riesgo, si el riesgo es tolerable o si es consistente con el apetito al riesgo que hemos definido. De manera que al responder a estas preguntas, vamos a desarrollar una serie de iniciativas. Y aquí he insistido mucho en la palabra iniciativa. A nivel de riesgo estratégico, como hay una fuerte relación con los objetivos estratégicos, cuando yo identifico una amenaza o cuando identifico un factor negativo o cuando identifico una oportunidad que decido explotar, generalmente la manera de tratar o de acercarse, aproximarse a esa incertidumbre es mediante el desarrollo de una iniciativa. Más a este nivel no estamos hablando de controles, hablamos de iniciativas, de manera que se asignen unos dueños y responsables de la alta dirección, de la alta gerencia en la organización para implementarlos, bien sea dentro del plan estratégico, en el diseño del plan estratégico o en respuesta a posibles inconvenientes o situaciones que hay que potenciar al interior de la compañía. Hablando de esas fuentes de incertidumbre, entonces, en el panorama estratégico, tenemos tres grandes fuentes de riesgo. Por un lado, tenemos los riesgos del entorno, que son incertidumbres que afectan la viabilidad del modelo de negocio, son elementos externos. Por otro lado, están los riesgos de los procesos internos, que son incertidumbres que afectan, ya no en este caso la viabilidad, sino la ejecución del modelo de negocio, porque son temas internos que están atados con los procesos. Generalmente estos riesgos de los procesos internos son identificados por medio de los sistemas de gestión de riesgos operacionales que generalmente tienen las compañías en ejecución. Y por otra parte están los riesgos derivados del plan estratégico como tal. Es decir, ¿cómo he planteado yo hacia la ejecución de mi estrategia? ¿Qué iniciativas he definido? Y un punto que se vuelve también relevante hoy en día es la información que apoya el diseño de ese plan estratégico, que en otras metodologías o en otras terminologías se conoce como el sistema de información gerencial.
cómo este sistema de información gerencial apoya también la decisión, cómo esta información es relevante y confiable frente a la toma de decisiones. Entonces, digamos que estos serían como los 3 grandes frentes o fuentes de incertidumbre que podemos identificar a nivel del riesgo estratégico. En cuanto a la identificación de los riesgos, entonces estábamos hablando de que, por una parte, hay una incertidumbre que proviene del entorno. Eso podemos llamarlos unos riesgos estratégicos que pueden nacer de 2 tipos de riesgos. Riesgos emergentes, es decir, que de un momento a otro pueden surgir, y hay otros riesgos que llamamos dinámicos, que son riesgos que ya conocemos, pero que esos riesgos, digamos, tienen una transformación a lo largo del tiempo. Frente a esos riesgos del entorno, de carácter dinámico o de carácter emergente, una vez identificados, como hemos venido diciendo, tenemos 2 posibles caminos. Por un lado, explotar ese riesgo, o por otro lado, controlar el riesgo. Hablemos de un ejemplo. Pensemos en un cambio en la estructura de costos, dado circunstancias externas en el entorno. Esto puede ser visto como algo que debo controlar, es decir, que tengo que mantener mi nivel de costos en un nivel detallado o en cierto nivel. O, por el contrario, el cambio en la estructura de costos puede a mí determinarme la oportunidad para penetrar otro tipo de mercados, porque si esa estructura de costos no hace viable, por ejemplo, mi producto, el mirar hacia otro horizonte puede ayudarme a explotar esa oportunidad. Lo mismo podríamos pensar de un segmento de mercado sin atender. Un mercado sin atender podríamos verlo de una manera negativa, como podríamos verlo de una manera positiva. Igual como en el ejemplo anterior, depende del apetito al riesgo o la capacidad de gestión que quiera realizar la compañía en un momento dado. ¿Qué tipo de preguntas podría uno hacerse, digamos, para determinar si me voy por el camino de explotar esa oportunidad? Podría yo preguntarme algo como que, ¿cuáles serían las 5 mejores, vamos a decir entre 2 a 5, las 5 mejores cosas que podrían suceder si yo exploto este riesgo? Sería una de las preguntas. Luego, la siguiente fase sería, ¿qué puedo hacer o qué se puede hacer para incrementar que el impacto de esa situación que he identificado sea lo más favorable posible? Una vez respondidas esas preguntas, pues de ahí surge entonces una iniciativa que incorporo al plan estratégico. Por el otro lado, si decido controlar, lo que diría es, la pregunta es, en lugar de ver qué sería lo mejor, ya en este caso tendría que ver qué sería lo peor que podría suceder. ¿Y qué debería hacer yo entonces para reducir esa posibilidad y ese impacto desfavorable frente a lo que pueda llegar a materializarse? Y de esa manera también entonces lo incluyo dentro del plan de ejecución como una medida de mitigación o como una medida de reducción de ese riesgo. Por otra parte, hemos dicho también son los riesgos derivados mismos del plan estratégico. En este siguiente slide, digamos que tenemos tipificados una serie de factores de riesgo que generalmente están presentes o que son bastante comunes, digamos, a encontrar. Y utilizando la metodología del ejemplo del encadenamiento causa-efecto, nos puede ayudar a nosotros a detectar frentes de la estrategia en los cuales podemos estar viéndonos amenazados o potencialmente explotar estas oportunidades. Entonces uno diría que podría utilizar esta taxonomía o esta arquitectura llevado a procesos, a la perspectiva financiera, la perspectiva de clientes, la perspectiva de gente y una perspectiva adicional más allá de estas 4 anteriores que llamamos organización,
en donde yo podría identificar una serie de factores que pueden afectarme. ¿Qué me podría afectar, por ejemplo, en el tema de los procesos? Hablábamos de los costos inaceptables. Estos costos inaceptables veíamos que podríamos verlo desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista negativo. Interrupciones del negocio. Una intrusión informática. Generalmente esas sí tienen connotaciones negativas. El uso ineficiente de recursos. Plazos de entrega excesivos. Estos son temas que afectan, digamos, a nivel de la estrategia porque pueden tener también una connotación o afectación a nivel de la imagen, a nivel de la reputación de la compañía. Desde el punto de vista financiero, ¿qué elementos pueden estar atacando un objetivo en particular o la estrategia en general? Por ejemplo, un incremento en las tasas de interés, una elevada tasa de cambio, un bajo desempeño del entorno económico, por ejemplo, o que se me presente una dificultad, dadas estas condiciones, por tener accesos a recursos de capital, o tengo una limitación en la expansión de fuentes alternativas de ingresos. Frente a los clientes, por ejemplo, puedo observar yo que puedo tener canales poco efectivos o que hay una concentración demasiado alta o una dependencia de un número reducido de clientes que si llegasen a faltar afectaría importantemente mis ingresos o mi modelo de negocio como tal. Cambios en la demanda, sensibilidades en el precio, que haya una preferencia por productos alternativos. Digamos, estos son elementos que puede uno identificar por este camino y que es necesario darle una alta discusión de alto nivel al nivel del diseño estratégico. Por otra parte, la gente, el recurso humano. Cuando me enfrento a una escasez de talento clave o cuando hay una baja transferencia, digamos, del conocimiento, no estoy en capacidad de crear capacidades competitivas o ventajas competitivas mejor. Cuando tengo una incapacidad de retener el talento, cuando hay una debilidad en el aprendizaje institucional, en ese desarrollo de capacidades y competencias. Todo esto, si miramos, por ejemplo, en el ejemplo del encadenamiento, si una de mis iniciativas para poder lanzar productos tiene que ver con que tengo que mejorar la innovación y la investigación y el desarrollo, pero no tengo gente que está preparada suficientemente para innovar, para desarrollos tecnológicos, automáticamente voy a tener un elemento que puede estar socavando el objetivo estratégico. Pues desde el punto de vista de la organización, si cuento con un sistema de información débil, si cuento con estrategias poco claras, esto en sí mismo se convierte en un factor de riesgo. Por eso hablábamos también de que otra fuerte incertidumbre, aparte de los elementos externos del entorno que afectan la viabilidad del modelo de negocio, también mirábamos por otra parte el diseño de la estrategia como tal. Si mi estrategia es poco clara, es una estrategia que está fuera de foco, necesariamente tengo una implicación desde el punto de vista estratégico. Y evidentemente desde el punto de vista de los factores internos que principalmente obedecen a los procesos. Entonces, en ese sentido también, dentro de una arquitectura de un modelo estratégico, digamos que estos son como elementos comunes que generalmente se analizan. Pero hay un elemento muy importante y es en la construcción de la estrategia, es importante que yo haga una evaluación de mis capacidades, un análisis de la estructura y las capacidades en función de los objetivos estratégicos. Aquí es en donde empieza a volverse un poco más interesante el tema de la gestión del riesgo estratégico, porque empezamos a salirnos de un modelo tradicional de identificación de riesgos, de diseño de una serie de iniciativas, que esos son pasos que son necesarios, pero que a veces dejan por fuera, digamos, el análisis de hasta dónde puedo ir yo, cuál es mi estructura con mis capacidades actuales, hasta dónde puedo ir y si realmente estoy en capacidad de cumplir con los objetivos que me he planteado. Y una de las preguntas fundamentales es, vamos a, en este
slide, me voy a tener un buen tiempo aquí, porque cuando se hace, digamos, las compañías en su planeación, en su modelo tradicional de planeación, utilizan sus presupuestos o utilizan en distintas metodologías y generalmente se utilizan tres tipos de escenarios. Un escenario en donde todo es normal, digamos, con el curso natural del crecimiento que va dando la dinámica del negocio o de la actividad que ejerza la compañía. A veces se considera un escenario un poco más optimista a ese crecimiento o escenario natural. Y por otra parte, se dice, bueno, ¿qué pasa si no todo sale tan bien? En el mejor de los casos estamos enfrentados a tres posibles escenarios, pero son simplemente tres escenarios. La realidad nos muestra que hay muchas veces no consideramos situaciones en las que ni siquiera habíamos pensado. Para eso entonces se utilizan herramientas muy poderosas como las simulaciones de Monte Carlo. Las simulaciones de Monte Carlo me ayudan a mí a construir múltiples escenarios, y estamos hablando desde 1000 escenarios hasta 20.000, 30.000, 50.000 escenarios posibles, donde yo transformo lo que normalmente llamamos un modelo determinístico, que es lo que mencionaba hace unos momentos, el típico escenario de normal, optimista y pesimista, donde yo, digamos, proyecto o veo unas variables de cuál es el volumen, el volumen que voy a movilizar, a qué precio, cuál va a ser el costo y otra serie de variables que, por ejemplo, pueden estar involucradas dentro de la estructura de costos y que normalmente me dicen, bueno, yo en promedio he crecido un 10% en mi volumen, los precios se han movido alrededor del 9 al 10%. El costo se ha movido alrededor de un 30%, etcétera, etcétera. Lo importante es que con la información histórica que contemos, podamos mirar en todo el rango posible en el que se haya movido, por ejemplo, mi volumen o mi precio. Y sabemos que hoy en día la economía es bastante volátil. Por lo tanto, mis precios, puede ser que mi modelo de negocio, mis precios sean bastante estables o sean unos precios regulados. Entonces, digamos, no es una variable que implique mucho. Pero para otro tipo de compañías, el precio se mueve bastante, el costo se mueve bastante y el volumen puede ser estacional. Pero todos estos son elementos que son variables y que generan incertidumbre también. Cuando yo reúno la información y determino cuál es el rango histórico en el que se mueve cada una de mis variables y hago la combinación por medio de esta técnica, que es la simulación de Monte Carlo, puedo hacer un análisis estadístico y puedo hacer una simulación y me enfrento a análisis que me llevan a rangos de resultados. Al obtener esos rangos de resultados, yo puedo hacer inferencias estadísticas y probabilísticas. Vamos a dar un ejemplo más en concreto. Vamos a suponer que yo tengo un objetivo de EBITDA de 100 millones en el año. Al correr este modelo utilizando todas las variables que se conectan para llegar a mover, por ejemplo, mi cifra de ventas y descontaba mi cifra de ventas, el costo de ventas y después de esto llegar a los gastos operacionales, en fin, voy deduciendo hasta llegar a la EBITDA, pero voy encadenando, digamos, históricamente cada una de esas variables que van componiendo y que yo armaría en un modelo tradicional. Al correr con 1000, 2000, 5000, hasta 50.000 escenarios, podría hallar cuál es la probabilidad de éxito. Esto es lo que nosotros llamaríamos en una primera etapa de evaluación de capacidad. Resulta que cuando hago esa evaluación de capacidad, mido o me encuentro con una sorpresa grande. Resulta que digo, mi objetivo de vida para el año es de 100 millones, pero al hacer el análisis me doy cuenta que la probabilidad de éxito de ese objetivo que he definido previamente es de apenas un 60%. Si pensamos en términos de la gestión moderna, ¿cuál debería ser una probabilidad de éxito razonable para considerar de que el objetivo realmente es posible o es alcanzable?
deberíamos estar pensando en probabilidades superiores al 90%. Cuando yo me doy cuenta que mi probabilidad de éxito no supera el 90%, sino apenas es un 60%, la siguiente pregunta es, bueno, entonces, ¿cuáles son mis capacidades? De manera que el modelo lo construimos con el análisis de cada una de las variables históricas y encontramos cuál es el escenario más probable. En este ejemplo habíamos definido, ok, mi meta para el año es una EBITDA de 100 millones, pero me doy cuenta que lo más probable, con una probabilidad de éxito del 95%, es que llegue a 72 millones, no a 100. Entonces, la pregunta o el análisis siguiente ¿es para mí aceptable ese valor? Digamos que sí, dependiendo del apetito al riesgo, dependiendo de la agresividad o dependiendo de la manera como encara las situaciones la compañía según su enfoque estratégico, según su modelo de negocio, pues determinará si realmente vale la pena quedarse en el escenario más probable, lo cual implica menos ingresos, o realmente decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a los 100 millones? Entonces pasamos a una siguiente fase que llamaríamos una determinación de ajustes. Me doy cuenta que actualmente, para el mismo ejemplo, yo con el volumen actual, vamos a decir que mi volumen actual es de 100 toneladas por mes. Y esas 100 toneladas por mes realmente lo que están implicando es que yo llegue a una EBITDA únicamente 72 millones al año. Entonces hago una ingeniería en reversa. ¿Cuál debería ser el volumen requerido? Y encuentro que en lugar de 100 toneladas por mes, debería estar movilizando 135 toneladas por mes. Nuevamente, desde el punto de vista de los gastos operacionales, por continuar en el mismo ejemplo. Actualmente, los gastos operacionales representan un 20% de las ventas, en el escenario más probable de 72 millones. ¿Cuáles deberían ser entonces los gastos operacionales requeridos para llegar a los 100 millones de pesos o a los 100 millones de EBITDA, 100 millones de dólares, euros, cual sea la unidad de medida? Y me doy cuenta que entonces al hacer ese análisis de capacidades, debería bajar de 20 a 12% sobre las ventas mis gastos operacionales requeridos. Es decir, que aquí yo ya empiezo a configurar la arquitectura, las iniciativas, o sea, aquí estamos hablando de riesgo estratégico porque estoy partiendo de una serie de objetivos, en este caso un objetivo financiero que es de vida, lo voy encadenando con distintos elementos. Volumen tiene que ver con una perspectiva de ventas, precio tiene que ver con una serie puede ser de ventas o puede ser una serie de operaciones o eficiencias. Los costos tienen que ver también con iniciativas de eficiencias de costo. Es decir, aquí yo empiezo a encadenar cada una de las perspectivas que antes estaban relacionadas en el mapa estratégico. Cada una de esas variables, volumen, obedece a una estrategia de ventas, precio obedece a una estrategia o políticas de eficiencia en los procesos, en la estructura de costos, etcétera, etcétera. Voy encadenando y de esta manera voy dándole una forma también a cómo encarar el reto estratégico que me estoy imponiendo. Bueno, hemos hablado de una serie de rangos de resultados. Estos resultados, como vemos, estamos hablando de rangos, por lo tanto no puedo moverme en cifras específicas. Si estoy hablando de que el volumen requerido debe ser de 135 toneladas por mes para poder llegar al objetivo de 100 millones en EBITDA, pero eso adicionalmente combinado con unos gastos operacionales que tienen que estar en el 12% de las ventas, esto quiere decir que yo tengo que determinar cuál es la sensibilidad de mis modelos, cuál es la sensibilidad de mis variables y cuáles son las desviaciones máximas aceptables. Supongamos que entonces en el ejercicio de análisis, aquí empiezo a determinar y pasamos a la fase de determinación de umbrales, encuentro que la desviación máxima que yo puedo aceptar en el volumen requerido que hemos hablado de 135 toneladas por mes es de entre más o menos un 1%. Aquí empiezo a determinar y empiezo a darle mucho más detalle y articular de mejor manera el riesgo estratégico porque ya empiezo a entender en qué límites puedo moverme yo.
De manera que, en ese sentido, todo aquello, o sea, tengo que defender mi estrategia montando o articulando una serie de iniciativas que me permitan a mí mantenerme dentro de esas desviaciones aceptables. Por lo tanto, estas desviaciones, cuando debo establecer, y aquí empieza a incorporar forma toda la gestión del riesgo, una serie de indicadores, los famosos KRIs, los indicadores de riesgo, en donde yo voy definiendo una serie de ventanas o límites en los que voy montando una serie de alertas tempranas que me van diciendo a mí si estoy acercándome a esa máxima desviación o no. Eso, por supuesto, tiene que ir encadenado con una serie de políticas que me van a indicar a mí unas respuestas que tienen que irse desencadenando en la medida en que me estoy acercando a ese umbral máximo aceptable. En el caso de los gastos operacionales, supongamos que en el análisis de sensibilidad nos da que la desviación es de más o menos un 3%. Cada variable entonces va a tener unos límites entre los cuales va a moverse. Y empezamos a establecer lo que se llamaría movilizar la organización y sus recursos hacia rangos óptimos de operación. De esta manera entonces estamos enfrentando el riesgo estratégico y el diseño del plan estratégico. Por último, ya una vez determinadas todas estas fases, entonces hacemos nuevamente una evaluación de capacidad. Si muevo entonces mi volumen requerido a 135 toneladas, si me muevo a un 12% en los gastos operacionales con respecto a las ventas, ¿cuál sería entonces la capacidad que podría yo alcanzar? Me doy cuenta entonces que sí, ya ahora los 100 millones que me planteé en un momento al mover estos recursos, ya puedo incrementar mi probabilidad de éxito. En este caso, el ejemplo me da, o el ejercicio que se hizo, da para una probabilidad de éxito del 92% de alcanzar una utilidad o una EBITDA de 100 millones. Por lo tanto, para mí, de acuerdo con lo explicado anteriormente, pues es aceptable y es viable en este momento el objetivo. De tal manera que yo estoy volcando mis iniciativas, estoy volcando mi plan estratégico hacia rangos óptimos de la organización. Entonces empieza todo a cobrar sentido porque yo ya empiezo a establecer, digamos, desde el gobierno, desde la alta gerencia, el gobierno corporativo, el gobierno de la estrategia, me define a mí entonces un apetito al riesgo. Y ese apetito al riesgo entonces ya está en función de los objetivos. Es decir, entendiendo cuál va a ser la exposición que la entidad va a estar dispuesta a asumir y puedo hacer, digamos, de conocimiento a toda la organización este apetito al riesgo para que todos estén alineados en el mismo sentido. También defino entonces mi capacidad de riesgo, que sería cuál es el nivel máximo de riesgo que puedo asumir con mi nivel de recursos, considerando, por ejemplo, temas como la liquidez, como el capital, un poco en el ejemplo que explicaba anteriormente. Por otra parte, administro mi perfil de riesgo, que es la exposición actual con la cual cuento. De tal manera que entonces, en este sentido, yo voy alineando mi gestión de riesgos con los objetivos estratégicos. ¿Qué quiere decir? Que la gestión de riesgos, entonces, está en correspondencia con el apetito al riesgo que he definido, con el tamaño de mi compañía y la complejidad de mi compañía, porque he ido encadenando las distintas perspectivas estratégicas de la organización y detrás de cada una de esas perspectivas están unidades funcionales, unidades de negocio que están respaldando cada una de esas iniciativas. Por lo tanto, la gestión de riesgos está en correspondencia con la arquitectura estratégica que ha planteado la compañía. Por otra parte, también me permiten entonces a mí hacer una asignación adecuada de el capital frente al riesgo, porque a cada una de esas iniciativas, pues yo le planteo una financiación, una estructura de, digamos, un presupuesto para que sea ejecutada de manera que yo ya sé
que le estoy apuntando directamente al cumplimiento de un objetivo con una serie de recursos destinados específicamente para ello. Entonces, me permite a mí establecer una relación adecuada en el perfil de riesgo, mi plan de negocio, mi plan de capital, mis niveles de liquidez en general. Por otra parte, también es importante tener, digamos, en los modelos de Monte Carlo, realizar pruebas de estrés para hacer ejercicios que se consideren dentro de la planeación estratégica y dentro de planes de contingencia. Es importante entender que estas pruebas de estrés o estas simulaciones realmente no son para utilizarlas como predictores. No se trata de que funcionen como predictores, sino que se utilizan es simplemente para efectos de planeación y evaluar cuál es mi capacidad estratégica, de manera que yo movilice los recursos en cada uno de los frentes de mi compañía y de esta manera armonice el cumplimiento del plan estratégico. Entonces, finalmente, todo este análisis, ¿en dónde se integra? El plan estratégico, que lo vemos ahí en el eje central donde dice articulación, en este plan estratégico, entonces, esa sesión de sueños, que es cómo se está imaginando la alta dirección, hacia dónde debería estar la compañía en X tiempo, ya empieza a volverse un poco más integral con elementos de cuál es mi capacidad actual. Entonces viene una fase de evaluación, que es la que estábamos hablando, y yo ya debo entender entonces qué riesgos puedo asumir, cuánto riesgo puedo asumir, quién debería asumir esos riesgos, qué unidad de negocios, por ejemplo, cuándo deberíamos asumir esos riesgos, en qué momento. Porque he encadenado mis iniciativas estratégicas, he hecho una evaluación de mis capacidades, he hecho un análisis de sensibilidad de mis variables y entonces he determinado una serie de umbrales, una serie de límites que van a mí permitir alinear mejor el tema de la gestión respecto a las posibles desviaciones del cumplimiento de mis objetivos. Entonces, entendido ese apetito al riesgo, entendidos esos riesgos estratégicos, esos factores de riesgo estratégico, los articulo dentro del plan estratégico en forma de iniciativas, como hemos venido diciendo, no en forma de controles, sino de iniciativas que tienen su responsable, su tiempo, su fecha de ejecución. Adicionalmente viene entonces la asignación de capital, la asignación de presupuesto que hablábamos ahí. Siguiente a ello viene una fase de inteligencia de riesgos, que es toda la información debida de los umbrales de riesgo, los indicadores, los Key Risk Indicators o indicadores de riesgo o sistema de alertas temprana, que voy montando un sistema de información en torno a la iniciativa, en torno a cómo robustecer el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Y pues cerrando, digamos, el ciclo, pues hago una evaluación de resultados de manera que en el siguiente fase del ciclo, pues vuelva a ser nuevamente una evaluación de capacidades, una nueva evaluación o definición de umbrales, y voy articulando nuevamente, voy retroalimentando la estrategia. Por último, pues el tema del control del riesgo estratégico. Utilizamos la palabra control apegándonos un poco a la terminología que se utiliza normalmente en el lenguaje de los riesgos, pero que hemos hablado aquí a lo largo de este webinar, de que tiene que ver más con iniciativas. Y es que cómo se realiza ese control, ese monitoreo de esas iniciativas. Los objetivos estratégicos, pues evidentemente tienen dueños estratégicos. Y estos dueños estratégicos son responsables al más alto nivel jerárquico de la organización. Y se apoyan estos objetivos estratégicos, se apoyan en iniciativas y estas iniciativas en procesos o programas. Entonces, ¿cómo viene el tema del control? A partir de las métricas de desempeño que tienen que ir de abajo hacia arriba, porque yo voy midiendo el desempeño de los procesos, de los programas que apoyan esas iniciativas y que esas iniciativas están apoyando el objetivo estratégico. De ahí la importancia que hemos venido insistiendo del encadenamiento entre una iniciativa con las demás,
porque me va a permitir entender que si muevo si muevo un elemento dentro de la organización, voy engranando, voy creando un engranaje al interior de la organización para articular las distintas iniciativas. Entonces, el propietario del proceso responde a las métricas de su proceso o de su programa. El propietario de la iniciativa o jefe de la unidad funcional responde a sus métricas. Y eso todo necesariamente tiene que implicar en que el propietario del objetivo estratégico, o sea, la alta dirección, va a ver un resultado en su iniciativa y en la gestión. Entonces, se vuelve un elemento o una dinámica colaborativa en donde cada uno va aportando a la estrategia, no solamente desde la construcción de las iniciativas mismas, sino desde el punto de vista de riesgos. Porque también estamos atendiendo desde los procesos de los programas los riesgos operacionales, los riesgos de las iniciativas y los riesgos estratégicos finalmente. Esta es una manera de aproximarse a este tema de la gestión del riesgo estratégico. Realmente nosotros lo llamamos un modelo de riesgo o arquitectura de un modelo de riesgo estratégico porque no es el único, pero al interior de Baker Tilly, pues creemos que nos da unos pasos razonables o nos ayuda a inducir, esta metodología nos ayuda a inducir una serie de integraciones al interior de la compañía para atender la incertidumbre a la cual se enfrenta hoy en día las organizaciones. Con este tema, digamos que cerramos el webinar de hoy. Nos quedan 10 minutos. Quisiera en estos 10 minutos revisar algunas de sus inquietudes. Si ustedes tienen algunas de las inquietudes, por favor háganlas manifiestas en el chat. Habíamos programado esta conversación o este webinar de hoy por 45 minutos. Sin embargo, debido a un poco al tema técnico que tuvimos al principio del webinar, estamos dando unos minutos más como para responder a alguna de sus inquietudes. Evidentemente sí, ustedes tendrán acceso a este material. Vamos a estarlo ubicando en nuestra página de GRC Total. Y en YouTube en nuestro canal de YouTube, vamos a estar montando esta información. Tenemos también acceso a sus correos electrónicos, de manera que estaremos en contacto con ustedes para enviarles también esta información de este documento que hemos visto en la mañana de hoy. Quedo atento a algunas de las preguntas de parte de quienes están presentes. Vamos a dar un minuto para ver si existe algún tipo de inquietud. Si no, entonces estaríamos cerrando ya en la mañana de hoy nuestro webinar sobre riesgo estratégico. Bien. No hay inquietudes por el momento. Como les mencioné hace un instante, vamos a estar diseñando y montando, estaremos difundiendo por medio de nuestras redes sociales y adicionalmente por medio de LinkedIn y en nuestra página de GRC Total los siguientes webinars que vamos a estar lanzando en distintos temas sobre GRC, todo lo relativo a gobierno, riesgo y cumplimiento. Adicionalmente a eso, estaremos próximamente montando cursos. Estos cursos ya son con un costo. Ustedes compran los cursos y vamos a desarrollar estos temas. Evidentemente, claro, tenemos casos de éxito sobre esto, hemos trabajado, pero pues no es el propósito de este webinar. La idea es que conozcan conceptualmente cuál es nuestra visión de cómo abordar un modelo de riesgo estratégico o el riesgo estratégico, pero evidentemente tenemos empresas clientes del sector real, tenemos también empresas del sector financiero donde hemos trabajado estos modelos y con estas simulaciones de Monte Carlo. Agradezco realmente el tiempo que ustedes dedicaron a escuchar y a atender nuestra invitación y les estaremos enviando por correo electrónico esta información, ya como lo hemos mencionado,
no me queda sino desearles un resto de día muy agradable. Muchas gracias, tengan un buen día.